glory, glory, glorious. You are, you are beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are, you are beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are, you are lindo, lindo, lindo es. Gloria, gloria, gloria a ti, Cristo. La clase del día de hoy es la parte número 7 del Evangelio panorámicamente. La continuación, la semana pasada nos quedamos en que él tuvo que ir a vivir a Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas. Entonces él se convirtió en un nazareo, en un etzer, en un semaj. Y ya vimos cómo es que está profetizado por los profetas para que este semaj o este retoño, ¿verdad? Este pimpollo fuera el pimpollo fuera rey, este pimpollo, este semaj fuera el siervo de Jehová, fuera el hijo del hombre, fuera el hijo de Jehová,
Y vimos que en Apocalipsis Él tiene que ser el juez justo. Lo conocemos siempre como estos 4 caras del Mesías, que es un rey, es el siervo, es el hijo del hombre, pero vimos que también esta es la cara del Mesías que no nos gusta, que Él es el juez justo, porque le tenemos miedo a los juicios, porque desconocemos por completo que Él es el juez justo, que sus juicios son buenos y son verdaderos, y no tenemos que tenerle miedo a sus juicios. Ahora, si no andamos bien, posiblemente por eso le tenemos miedo a sus juicios, pero Él es el juez justo y merecemos ser juzgados por Él. Porque si el hombre nos juzga, nos va a despedazar. Nuestros juicios son corruptos, los juicios de Él son justos. Así que esto fue básicamente lo que aprendimos la semana pasada, que Él tenía que ser nazareo para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que este nazareteo tenía que cumplir todas estas cosas. El día de hoy vamos a hablar acerca de las aventuranzas. En sí, el tema de hoy son las aventuranzas, el sermón del monte, que ya mucha gente ha hablado de este tema. No es para hablar nada que no se haya escuchado, simplemente que hoy lo vamos a ver cronológicamente y desde una perspectiva hebrea. Ok, ese es el tema del día de hoy, son las bienaventuranzas. Ok, desde la perspectiva hebrea. Las bienaventuranzas, lo que viene siendo el sermón del monte, lo que el Señor Yeshua les comentó, les dijo, les habló. Claro que hay 2 registros bíblicos o 2 manuscritos dentro de la Biblia que relatan ese gran evento cuando Él estuvo hablando de las famosas bienaventuranzas. Así que este relato histórico se encuentran en los escritos de Mateo, y Mateo se va a utilizar 3 versículos, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, básicamente es lo que... Porque Mateo fue un testigo. Acuérdense que ya cuando llegan ahí al monte, ya el Señor ha llamado a muchos discípulos, ¿verdad?, que vienen con Él, y luego ha seleccionado a 12 apóstoles a los cuales ha orado por Él, los ha ordenado, les ha dado la autoridad y el poder para hacer muchas cosas en su nombre, en su autoridad. Así que por eso es que Mateo va a utilizar 3 capítulos para hablar de este sermón. No creo que haya escrito palabra por palabra todo lo que dijo el Señor, pero más sin embargo fue lo que Él tomó de eso. Juan dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Él hizo y dijo, no habría papel suficiente, no habría muchos libros en toda la tierra. Así que, de todas maneras, Mateo nos da un registro histórico, un documento histórico de las bienaventuranzas. Ok, las preguntas básicas que nos vamos a hacer para este registro histórico son las mismas que nos hacemos siempre. ¿Quién, a quién, cuándo y dónde este evento? ¿Cuál evento? El sermón del monte, las bienaventuranzas. Y dentro de las preguntas, dentro del desarrollo de este tema, nos vamos a ir respondiendo estas preguntas. Vamos a ir al texto, vamos a ir a Lucas, porque Lucas, muy diferente a Mateo, Mateo utilizó 3 capítulos grandes. Lucas, en la mitad de un capítulo, que es el capítulo 6, en mitad, él va a empezar en el versículo 17 para hablar de las bienaventuranzas, y él las va a hacer un resumen muy práctico, muy básico. Por eso Lucas es diferente. Lucas no fue un testigo ocular. Lucas fue un investigador, su profesión era médico, pero él aprendió, debido a su investigación, de testigos oculares. Además, él también caminó con Pablo, porque fue compañero de misiones de Pablo. Ahora, muchos se han preguntado, ¿por qué Pablo no escribió su versión del Evangelio? No lo sabemos, pero escribió muchas cartas, 13 por lo menos. Hay unas que no están canonizadas, pero escribió mucho. El hermano Pablo escribió mucho. Ahora, vamos a ir a lo que está en la Escritura. ¿Ok? Lo que está ahí grabado en la Escritura. Empezamos aquí nuestra clase con Lucas 6:17. El tema es las bienaventuranzas desde la perspectiva hebrea, panorámicamente. Dice así en el nombre de Yeshua: y descendió con ellos, Lucas 6:17, y descendió con ellos
y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos y una grande multitud del pueblo de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos y estaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él virtud, salía de él poder y sanaba a todos. Alzando él los ojos a sus discípulos, les decía: bienaventurados. Esa palabra vosotros no está en el récord, pero por eso hasta la Biblia lo pone en itálico, que no aparece, pero vamos a leerlo. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Vamos a ver esas dos primeras palabras. Vamos al registro de Mateo 5, ahí donde empieza esa misma frase. Viendo las gentes, subió al monte. No hay contradicción, aunque aquí dice subió al monte y allá descendieron a un plano. Están en un monte, pero van a descender a una meseta plana cerca de Capernaum. Los que pueden ver el terreno de esos lugares van a ver de qué se está tratando. Que hay mucha gente que va a estar oyendo ese mensaje. Así que él va a subir un monte, después va a descender a un lugar plano donde se va a sentar, y sus discípulos y mucha gente. Ya vimos todos esos enfermos, los que habían sanado, mucha gente está ahí. Así que sube al monte, se sentó y se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es el mismo sermón, es el mismo tema, es la misma predicación, no son dos eventos diferentes, es el mismo, y va a empezar con la misma. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí vamos a ver las primeras dos diferencias en sus escritos. El reino de Dios, este es en segunda persona, ustedes, es de ustedes. Ustedes son bienaventurados, el reino es de ustedes, el reino de Dios. Ahora, cuando yo estuve estudiando en la escuela bíblica, clase tras clase tras clase, muchas clases se nos dieron para hacer una diferencia en que esto es el reino de Dios y esto es el reino de los cielos. Y había una gran diferencia de estos dos conceptos. Pero yo aquí puedo ver que Mateo y Lucas están hablando del mismo tema, están hablando del mismo concepto y no tienen ningún problema para pronunciar, ¿verdad? Lucas es el reino de Dios y Mateo el reino de los cielos. Así que este concepto es el mismo, no puede ser diferente, tiene que ser lo mismo. Si ellos están hablando de lo mismo, si están relatando el mismo evento, utilizaron estos dos términos, el reino de los cielos y el reino de Dios, porque para ellos es sinónimo. Ahora, los estudiosos del día de hoy dicen que no son sinónimos, que son dos cosas diferentes. Bueno, si este hombre, Mateo, fue inspirado y él puso el reino de los cielos, y Lucas puso reino de Dios, inspirado también por Dios y basado en una investigación y de muchos testigos, quiere decir que estas dos cosas son lo mismo. Lo mismo. Así que no nos vamos a engañar con, son dos términos, porque entonces quieren manipular la información, y una vez que se ha manipulado la información te hacen esclavo. El reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo para estos dos escritores. Así que aquí ya se sienta un fundamento básico. La otra palabra es bienaventurados. Ellos utilizan la palabra bienaventurados y bienaventurados. Aparecen muchas veces. Mateo relata 9 bienaventuranzas, Lucas relata solamente 4. ¿Okay? Hay su motivo y su razón por la cual Dios lo permite que así suceda. Están en la Biblia, se complementan y a la vez se extiende más la información. Pero están hablando, es el mismo sermón, no que fueron dos ocasiones diferentes, es la misma ocasión, ¿ok? La palabra bienaventurado en griego es la palabra Makarios. Esa es la palabra que se utiliza en todo el Nuevo Testamento para la palabra bienaventurados. Hay muchas bienaventuranzas, no nada más las 9 de Mateo y las 4 de Lucas, hay muchas. De hecho, hay más de las que hemos oído en este sermón del monte. ¿Okay? Makarios es la palabra.
Macarios, y básicamente la definición está ahí. Es supremamente bendecido, muy bendecido, muy feliz, muy afortunado, bendecido y muy feliz, más feliz que otros. Ese es el significado básico de Macarios, porque el griego es limitado. Feliz, muy afortunado, doblemente feliz. Esa es la palabra o el significado de Macarios, que es la traducción para bienaventurados. ¿Ok? Y aparece ahí, dice 50 veces en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Gracias a Dios por la Septuaginta y gracias a Dios por los escritos en griego también del Antiguo Testamento, porque ahí vamos a encontrar esta misma palabra Macarios en una ocasión en el Antiguo Testamento, y está en Deuteronomio 33, 29. Ahí empieza con la palabra Macarios, que es la misma palabra, y aparece 50 veces. ¿Ok? Pero 49 veces no aparece en el Antiguo Testamento. Quiere decir que esta es la única ocasión, de acuerdo a la Biblia en griego y a la King James, que es la versión en inglés, nada más aparece esa sola ocasión, Macarios. Entonces es importantísimo que alguien de aquellos 70 sabios en Alejandría decidieron poner en este Deuteronomio 33, 29, que lo vamos a leer ahora, dice: bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu excelencia. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Deuteronomio 33, 29. Entonces ahí estamos viendo que ahí aparece la palabra bienaventurados. Cuando ustedes leen su Biblia en español y buscan la palabra bienaventurados, aparece muchas veces, casi 50 veces. ¿Ok? Pero esta es la única vez que en la traducción griega aparece la palabra Macarios. ¿Qué pasó de las otras? ¿Verdad? Y es donde empieza uno a decir, a ver, si estamos tratando de aprender, de entender qué es lo que el Señor les estaba diciendo a la gente que estaba ahí, especialmente a sus discípulos. Ustedes son los Macarios, ustedes son los bienaventurados. ¿Qué realmente les está diciendo el Señor para que de ellos sea el reino de los cielos, de ellos sea el reino de Dios? Tenemos que investigar qué es lo que está hablando. Y aquí encontramos que Moisés, en el recuento, Moisés ya está a punto de morir. Ya está a punto de morir. Y él les está haciendo el recuento. Dice: yo ya me voy a ir, ustedes van a entrar, ya los conozco, ya sé lo que va a pasar, se van a ir, se van a hacer. Pero miren, aquí les dejo la Torah, aquí les dejo la palabra, la ley, lo que oímos en el monte. ¿Verdad? Si ustedes la oyen, van a entrar y van a ser bendecidos. Así que vamos a regresarnos al principio de este capítulo, del 33, para que este es el último versículo. Esta es la conclusión después de que les ha leído todo el capítulo 33. Y él empieza con esta palabra. Como ya lo leímos eso, Macarios. Él empieza ahí. Ok. Bienaventurados tú, oh Israel, Macarios en griego, y ahora en hebreo vamos a encontrar esa palabra, porque tenemos la Biblia, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Entonces ahora vamos a ver que en español significa bienaventurado, en griego significa Macarios, y en hebreo significa Esher. Esher, bienaventurado tú, oh Israel, y ahí aparece la palabra del hebreo 8:35, Esher, 3 letras, Aleph, Shin y Resh. Se las repito porque ahorita vamos a ir a otra palabra que tiene las mismas 3 letras, pero la mano de los masoréticos que le pusieron puntos aquí, puntos allá, la traducen diferente, pero es la misma palabra. Antes no había puntos. La Septuaginta fue escrita de un hebreo que no tenía puntos ni comas. 200 años antes de Cristo, los masoretas aparecieron 500, 600 años, 700 años después del Señor. Así que hay una gran diferencia entre no puntos hasta que aparecen puntos. 3 letras, dice Esher, las mismas 3 letras, aunque digan Asher, es lo mismo, es la misma palabra, bienaventurado. Y aquí significa feliz, muy feliz, ¿verdad? ¡Qué feliz! Bien bendecido. Y tiene su raíz en la 8:33. Ahora, 8:35 y 8:33 es la misma palabra. Aquí está. Esta es la 8:35. Esher. ¿Por qué la pronuncian diferente? Por esos 3 puntitos.
Pero acuérdense que esos 3 puntitos no existían 200 años antes del Señor. Pero vamos a ir a la 833. Ahí está. Aleph, Shin, Resh, Asher. ¿Qué significa? Y aquí es donde las cosas se empiezan a complicar para nosotros. Oh, el Señor nos está diciendo bien felices, son bien afortunados, son bien amorosos o llenos de felicidad. Pero el concepto bienaventurado, el Señor no va a estar hablando nada que no esté escrito. Él se está refiriendo a estas palabras porque además Él no habló griego, Él estaba hablando en hebreo o arameo, el peor de los casos, ¿ok? Así que Él debió haber utilizado esa palabra. Y esta palabra, fíjense lo que significa. Pongan la atención porque es la misma palabra que significa bienaventurado, que significa macario, es esta, asher o esher. To be straight, estar derecho, en el amplio sentido de la palabra. Especialmente ser anivelado, estar como un nivel, como una plomada, derecho, feliz, figurativamente hacia adelante, siendo honesto, prosperado, ser llamado o llamado a, o ser llamado o llamar, bendecido, muy feliz, y es como una guía, es como un guía, y relief, tener un alivio, un descanso. Todo eso significa la palabra bienaventurado. Entonces ahora el Señor les va a decir a los discípulos que está aquí, entonces aquí ya empieza a cambiar todo el asunto. No es algo que nada más eres bienaventurado por que te lo estoy diciendo, o porque estás oyendo un sermón, un mensaje, o porque te has venido y te has unido a la iglesia, o porque ahora estás escuchando la palabra, de repente ya eres un bienaventurado. Ese no es el concepto hebreo, porque nos adjudicamos todos estos beneficios que el Señor está diciendo en el Sermón del Monte, pero no sabemos que está una condicionante aquí. Aquí están las condicionantes en el concepto hebreo, ¿ok? Y entonces cuando Moisés está diciendo, esta es la bendición, ahí es donde empieza en el 33, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Ahí empieza el capítulo de lo que acabamos de leer, de los bienaventurados eres tú, Israel. Esher, Ata, Israel. Eres bienaventurado, ¿por qué? Por todo lo que les está diciendo desde el capítulo 28. Vamos a leer el capítulo 28. Porque aquí es cuando Moisés les está diciendo, para que ustedes lleguen a ser bienaventurados, para que ustedes lleguen a ser Esher, para que ustedes lleguen a ser macarios, vamos a regresarnos 2-3 capítulos antes. En este caso 5 capítulos. 28:1. ¿Será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová, tu Dios, Deuteronomio 28:1, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, estas barajas, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. 28:15. Y será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, y serás maldito, o maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Esa es la palabra para maldito. Aquí regresémonos aquí. Quiere decir que si yo oigo la voz de Dios y la obedezco, voy a ser macario, voy a ser bienaventurado, voy a ser bendecido. Pero si no la llego a oír, en lugar de ser una Sher, voy a ser un Arar. Ya no tengo la Shin aquí en medio, tengo una Resh y otra Resh. Dos R's, por así decirlo. Se parecen las palabras, pero una significa que es el resultado de obediencia y otra es el resultado de una desobediencia. Entonces, la bienaventuranza es un resultado a
algo. Y ahí está el significado. Hebreos 7:39. Arar. Execrado, amargado y maldecido. ¿Okay? Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás. En el Génesis 3:14. Es la primera vez que aparece esa palabra maldito. Quiere decir que la raíz de la palabra maldecido, o la consecuencia de no haber obedecido su palabra, está amarrada a lo que le está diciendo Dios a la serpiente y a la simiente de la serpiente. Vas a ser maldecido. Vas a ser maldecido. Ahora sí, con estos pequeños preámbulos, trae esta imagen. Vamos a sentarnos ahí con el Señor en el llano, allá en el monte, cerca de Capernaum, cerca del mar de Galilea, rodeado de toda esta gente que poco antes de que viniera el Señor estaba en tinieblas. Ahora estamos entendiendo que este mensaje de evangelio, de buenas noticias, es que vino el Señor, se sentó y fue la luz a todos aquellos que estaban enfermos, que eran pobres, que estaban esparcidos, que estaban empujados, pero que la llegada de Él los empieza a traer de regreso, los empieza a sanar, los empieza a liberar, porque el Señor lo había ungido, como Él mismo lo dijo en Nazaret: el Señor ya me ungió a mí, para empezarles a predicar el evangelio y confirmarlo, y con señales de sanidades, señales, milagros, y con este derramamiento de su gracia. Entonces su concepto ahí les está diciendo: ustedes son bienaventurados, porque están viniendo. Unos venían desde Tiro, desde Sidón, otros desde los otros lados del Jordán. Ya vimos de dónde están viniendo. Son bienaventurados porque ustedes están, ¿qué? Regresando. Están haciendo este concepto de Teshuvah, de regresar. Están regresando a Él. ¿A quién? A Él. La palabra en ese momento Él representaba la palabra viviente. Ya Juan lo había identificado. Es la palabra, el verbo se hizo carne, el que está en el principio. Es que el Señor ahí se está... Porque están aquí ahorita ustedes regresando. Siempre va a haber dos grupos. El concepto que vimos desde el principio. Y no va a ser la excepción ahí. Ahí va a haber dos grupos de personas. Porque Moisés, cuando les está hablando a los que obedecen, van a ser bienaventurados, van a ser bendecidos doblemente. Van a ser Esher, Macarios. A los que no, van a ser maldecidos, van a estar en la oscuridad. Estos dos grupos están ahí desde el principio, desde Génesis. Ahora están con Moisés, y aquí van a estar. El Señor va a hablarle a estos dos grupos de personas, porque ahí hay multitud de gente, y no van a creer que nada más están las personas que se están arrepintiendo. Ya vimos que venían. De hecho, los líderes religiosos mandaban espías, mandaban enviados de ellos a decir: Juan, ¿eres tú o no eres tú? No, yo no soy. Ya les dije que yo no soy. Pero el que viene detrás de mí es. Pues dinos qué les vamos a ir a decir a los que nos enviaron. ¿Eres el Mesías? No, yo no soy. Entonces les enviaban personajes a estarlo todo el tiempo, y a Yeshua no va a ser la excepción. Lo van a estar mandando estos personajes a que le estén tratando de buscar dónde falla, dónde dice algo que no está con ellos. Pero el Señor les va a dar duro, porque sabemos que estos líderes religiosos de ese tiempo le habían añadido mandamientos a la Torah que inclusive ya contradecían el mismo mandamiento. Lo mismo que el día de hoy. Hay gente que ha creado mandamientos de hombres que contradicen la Escritura, pero sus mandamientos son más fuertes. Son más fuertes, y se tienen que hacer primero estos mandamientos antes que obedecer la Escritura. Entonces los tiempos no han cambiado, son los mismos. Entonces ahí el Yeshua, el Señor, el Mesías, está ahí y les va a dar: ustedes son bienaventurados. Mateo 5, 6 y 7 y Lucas. Él básicamente les va a decir: ustedes son bienaventurados, los pobres. A los discípulos digo: ustedes, los pobres de espíritu, de ustedes es el reino de los cielos, de ustedes es el reino de Dios.
De las 9 bienaventuranzas que menciona Mateo, 2 son en el presente perfecto, ahorita. De ustedes es el reino de Dios, de ustedes es el reino de los cielos. Las otras 7 son en el futuro. Las voy a mencionar nada más. La primera ya saben. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios, o el reino de los cielos, en el tiempo presente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y aquí esto va en contra de muchos personajes que dicen que aquí no va a haber nada. Aquí está el Señor mismo diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos van a heredar la tierra. ¿Cuál tierra si pensamos que aquí se va a destruir y ya no va a haber nada? Eso de allí les está pegando duro el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados con mucha justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque el Señor va a tener misericordia de ellos. Van a alcanzar misericordia. Bienaventurados los pacificadores. Otra vez esta palabra aquí, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez un pacificador, uno que busca la paz. Y ahora ya sabemos que buscar la paz no es estar en contra de la guerra. La paz es esta paz que el Señor solamente puede dar. De ellos es ahorita el reino de los hijos, pero serán llamados hijos de Dios. A los que padecen por causa de la sedecad de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Y los que son vituperados por causa de él, grande es la merced que el Señor tiene para ellos. Básicamente ese es el resumen de la bienaventuranza. Pero después de ahí, Él va a empezar a agarrar y a hablar muchas cosas. ¿Por qué es que son bendecidos? ¿Por qué es que son bienaventurados? Él va a dar la explicación. Porque acuérdense que ahí están los representantes también de estos personajes. ¿Ok? Y les va a decir, después de que ya les dijo, ustedes son bienaventurados, pero ¿por qué? Y aquí les va a traer va a empezar con estos conceptos. Ustedes son la sal de la tierra. Si ustedes se desvanecen, si ustedes se salen de ahí, entonces no van a hacer lo que se les fue mandado hacer, sazonar la tierra. Ustedes son la luz del mundo, pero si ustedes son tinieblas, o si ustedes son poquita luz y se andan escondiendo y teniendo miedo, entonces no van a ser los bienaventurados, no van a recibir este llamamiento, no van a ser obedientes, no van a ser unos macarios, sino que van a ser unos malditos o unos maldecidos. Y después de que les dice eso, Él va a traer este concepto. Espero que hayan leído Mateo 5, 6 y 7 para que puedan ir sobre la marcha con eso. Él les va a decir, yo estoy aquí y no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, sino vine a cumplirla. Y aquí es donde la iglesia de este último tiempo ha tomado, ¿ves? Ya no estamos bajo la ley, ya no necesitamos guardar los mandamientos. Pero entonces va en contra de todo el concepto de ser bienaventurados. Si bienaventurados es guardar los mandamientos, ahora Él vino a cumplir la Torá y los profetas. Él es el bendecido de los bendecidos. Y Mateo 5, 19, ahí donde está empezando, Él va a traer este concepto que nos va a ayudar a entender. Él no se puede contradecir. De manera que cualquiera que infringiere, Él acaba de decir esto, no he venido a abrogar la ley, ni los profetas, sino a cumplirla. ¿Ya ves? Ya la cumplió, yo no tengo que cumplirla. Pero inmediatamente Él va a traer este concepto. 5:19. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, ahora ya vemos a quién le está hablando. A los que enseñan no guarden los mandamientos. ¿Ok? Y así enseñare muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está estos dos grupos de personas. Ahí Él está diciendo, ok, si ustedes no hacen los mandamientos y encima enseñan a no guardarlos,
Están fuera, no están bienaventurados, no están asher, no están macarios, entonces están todo lo contrario, están maldecidos. Y como están maldecidos van a quedar fuera del reino de los cielos. Este es el peligro de ahorita, de este tiempo, de decir, no es necesario guardar los mandamientos, no es necesario guardar el primer mandamiento y ser nada más Dios y podemos celebrar todas estas fiestas paganas. Claro que no pasa nada. No es necesario guardar el Shabbat. Entonces, hablar directamente en contra de los mandamientos te pone en el cajón de los que van a ser no macarios, que no van a ser bendecidos, de los que van a ser arar en lugar de asher. ¿Okay? Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si los infringes y enseñas a los hombres a infringir los mandamientos, te espera estar allá afuera. Así que no estoy abrogando la ley, estoy dándoles el resultado de que si ustedes la quiebran y si ustedes la cumplen, están estas dos cosas. Y después, inmediatamente, para todos aquellos que de repente pensábamos, oh, pues ya estamos en la gracia, ya no hay mandamientos, ya no hay nada que cumplir. No, Él va a agarrar estos mandamientos aquí y los va a dar una explicación rápida. No matarás. Oíste que fue dicho no matarás. Pero yo me voy más allá profundo. Me voy al motivo, la causa. Porque puedes matar a una persona en guerra. Puedes matar a una persona en un accidente. Pero si tú estás enojado y dentro de tu enojo llegas a matar a esa persona, ahí, desde que te empezaste a enojar y pensaste en matarlo, ya infringiste el mandamiento. No cometerás adulterio. No solamente es que lo estás cometiendo, no está abrogando él el mandamiento, sino que él está yendo a la causa, a la lascivia, en el momento en que se concibe acá el pecado antes de llegar a cometerse. Y les va a hablar acerca del divorcio. O sea, él está trayendo, reforzando los mandamientos, porque estos personajes habían dicho muchas cosas de esto. Estaban diciendo, no, sí, o sea, sí se puede cometer adulterio. O sea, mientras sigas manteniendo a tu esposa, tú puedes tener otra, ¿verdad? Y te puedes divorciar. Oh, pero ustedes se quieren divorciar. Y les empiezo a hablar del divorcio. No te divorcies a menos de que haya habido infidelidad. Entonces él está diciendo, solamente que ella o él fueron infieles, te puedes divorciar. ¿Por qué ahora hay mucho divorcio? Porque nadie quiere luchar. Nadie quiere luchar por cualquier cosa. Existe ahora la carta del divorcio. No hay esta cosa de luchar y de trabajar el matrimonio. Lo más rápido es el divorcio. ¿Okay? No perjurarás, no hagas juramento ni por Dios, ni por el altar, ni por el templo, ni por muchas cosas. Que tú sí, sea así, tú no. Fácil, él lo pone sencillo. No puedes, no digas si puedo, no puedo a lo mejor. Has oído que ojo por ojo. Pero yo te voy a decir una cosa, no te va a traer nada bueno eso. El Señor es el que se va a ser nuestro vengador. Amarás a tu prójimo, porque de aquí es donde Él va a recargar todo esto. Porque si amas a tu prójimo vas a hacer todas estas cosas que te acabo de decir. Ahora, tus justicias, tus cosas buenas que haces, cuando las hagas, hazlas para el Señor. No hagas tus limosnas para que todo el mundo te vea. Si vas a una limosna o no toques trompeta, mira, estoy dando tanto, esto es lo que yo di, hice y puse y dice. Porque entonces no, esa ya es tu carnalidad. Cuando ores, no seas como los gentiles, que mucha palabrería para ser oído por los demás. Entra en secreto. Quiere decir que tus justicias en secreto, y Él en secreto te va a dar tu respuesta. Tus ayunos, que tampoco se los dejes saber a medio mundo. Tú y el Señor saben. Hay muchos que por estoy ayunando y ponen su cara, es que tengo 4 o 5 días de ayuno, hermanos, que no saben, porque están tratando de traer que sus justicias son superiores a las justicias de Dios. Todo de esto se trata, que el Señor está dando una instrucción especial y rápida y sencilla. En secreto, si vas a orar, en secreto, si vas a ayunar, en secreto,
tus tesoros, haz tus tesoros, tus congojas, todo esto que sea en secreto, que sea para el Señor. No le pidas al Señor, Él ya sabe. Él ya sabe, y no andes pidiendo aquí y allá y diándole a medio mundo tus necesidades, porque el que le tenemos que decir nuestras necesidades es al Señor. ¿Ok? Estas congojas. Mateo 6:32 va a resumir todo lo que les acabo de decir. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Pero Él les va a decir esta frase, y esta frase en griego no hace mucho sentido, ni en español ni en inglés, pero en hebreo hace todo sentido. Mas buscad primeramente el Melech, el Melki Sadek, el Rey de Justicia. Es básicamente lo que está diciendo Mateo. Busca, alíñate con este sacerdocio, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se van a ser añadidas. Una vez que el Señor lo que prácticamente está haciendo ahí, se está sentando, les vengo a ofrecer un sacerdocio. Si ustedes se unen a este club, si ustedes se unen a este sacerdocio, miren todo lo que les estoy ofreciendo. Por eso es que van a ser bienaventurados. Por eso es que van a recibir todo esto. Ahora, no son nuestras justicias, son las justicias de Él. Y les termina diciendo, no juzguen. Pedir, buscar y llamar. Todas estas cosas están relacionadas con buscar al Señor, pedir al Señor, llamar al Señor. Así que todas las cosas, Mateo 7:12, que quisieres que los hombres hicieran, esta es la regla de oro, pero vean dónde se amarra, dónde la amarra el Señor la regla de oro. Así que todas las cosas que quisieren que los hombres las hicieran con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Pero ahí no termina el versículo. Siempre hemos dicho la regla de oro hasta ahí. Lo que quieres que te hagan los otros, hazlo tú a ellos. O lo que tú le hagas a ellos es lo que te van a hacer a ti. Pero nunca terminamos la sentencia de Mateo 7:12. La sentencia termina ahí, porque esta es la ley y los profetas. El Señor está trayendo en resumen toda la ley y los profetas. Así que todas las cosas que quisieres que los hombres hicieran con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y termina, entrad por la puerta estrecha, porque ancha, ahí va a decir las dos puertas y los dos grupos de personas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta palabra angosto, estivo, es tribulación. Básicamente es la tribulación. Es el lado que no cabe nada, es por donde entraba ya sea cualquier tipo de grano y estas dos piedras. El espacio que está en medio de las dos piedras se le llamaba clivo, se le llamaba el angosto, se le llamaba esta parte donde lo que cayera ahí iba a ser exprimido. Y también significa tribulación. Cuando aparece varias veces la palabra tribulación en el Nuevo Testamento, es clivo, la misma palabra que está ahí en angosto. Quiere decir que aquel que no quiere este camino de tribulación, quiere el camino ancho, el camino fácil, el que le tiene miedo a este camino. Pero este camino angosto, este camino de tribulación nos lleva a la vida. Pocos quieren pasar por ahí, pocos son las que la hallan. Vamos a ver en contraparte estos dos grupos de personas. Estos dos grupos de personas, los muchos y los pocos. Los muchos que caminan en el camino ancho y los pocos que caminan en el camino angosto. Los que obedecen, los que no obedecen. Los bendecidos con los no bendecidos. Los bienaventurados con los no bienaventurados. Los asher con los arar. Los macarios con los no macarios. Y ahí está la palabra, los muchos. Y él va a empezar a mencionar dos grupos aquí. ¿Se ve? Aquí está. Después de hablar todas estas palabras, él le da básicamente algo tan sencillo que no es tan difícil de entender. El Sermón del Monte es básico, es de todos los días, principios que podemos
pecar todos los días. Él va a traer la diferencia entre dos grupos de personas y las va a empezar a señalar. Los muchos, y ahí mismo Él los identifica. Los muchos son falsos profetas. ¿Cuáles son los falsos profetas? Los falsos profetas que están enseñando mal no son los que profetizan cosas que van a pasar y pasan, o no pasan, perdón. No, los falsos profetas pueden ser aquellos que dicen va a pasar esto y pasa. Este es el concepto hebreo de un falso profeta, según Deuteronomio, según Moisés. Tengan cuidado de los falsos profetas, porque aunque les digan va a pasar esto y les den señales y pasan las señales, y después de que pasan las señales de las profecías que ellos dijeron, les dicen no hay que obedecer los mandamientos. El tal es anatema, el tal es un falso profeta, merece la muerte y hay que ser apedreado. Entonces, un falso profeta no es el que da una señal y le falló, no. Puede ser uno que da una señal, una profecía y se cumple, pero después viene y les dice, no guarden los mandamientos. Eso es un falso profeta, es aquel que al final les dice, no guarden los mandamientos. Cualquier persona que le esté diciendo, no guarden los mandamientos, no es necesario guardar los mandamientos, o ya no es necesario, o Dios no quiso decir eso, alerta, porque ese puede ser un falso profeta. Él les va a decir, tengan cuidado de los lobos, tengan cuidado de estas plantas que dan espinas, tengan cuidado del árbol malo que trae malos frutos, tengan cuidado de aquellos que no hacen la voluntad de mi Padre Celestial, tengan cuidado de aquellos que son obradores de maldad. Todo eso está ahí, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor. No les mencioné aquí, estos son los muchos, en contraparte de los pocos. Los muchos son los falsos profetas, con los que enseñan la verdad, versus los que enseñan la verdad. Los lobos versus las ovejas, las verdaderas ovejas del Señor. Las plantas de espinos con las plantas que dan uvas, las verdaderas frutos, porque por sus frutos los van a conocer. Los árboles de malos frutos son contrapuestos con los árboles que dan buenos frutos. Los que no hacen la voluntad del Padre están contrapuestos con los que hacen la voluntad del Padre. Los obradores de maldad, esa palabra maldad es iniquidad. La palabra maldad e iniquidad es no ley, anomia. Quiere decir que los que hacen todo lo que está en contra de la ley de la Torah son malvados, son anomos. No les gusta la ley y los escuchas todo el tiempo. No ley, yo no estoy bajo la ley, yo no quiero estar bajo la ley, yo no quiero estar bajo los mandamientos, a mí los mandamientos no me van a gobernar. Pero bueno, no importa, en el final de los tiempos, aquel final día, nos vamos a parar delante de Él. Y no todo el que me dice Señor, Señor, Él está diciendo todo esto en el Sermón del Monte. Ahí sentaditos los tiene. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, fíjense, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Vean los falsos profetas. ¿No lanzamos demonios? O sea, aquí estás hablando de personas pentecostales que creen en echar fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros, personas que creen en milagros y que oran para que pasen milagros y que suceden milagros. Entonces les protestaré, nunca los conocí, nunca tuve una relación con ustedes. Todo lo que hicieron fue puro show. Apártense de mí, porque todo esto sí se cumplió. Profetizaban en su nombre, lanzaban demonios fuera, ¿verdad? Y hacían milagros. No quiere decir que no los estaban haciendo. El Señor les dijo, no los conozco. ¿Por qué? Porque ustedes son obradores de maldad. Porque aunque están predicando, llenos del fuego y del Espíritu Santo, sacando demonios y haciendo milagros, siguen siendo falsos profetas, diciendo, no es necesario guardar los mandamientos. Mira, nosotros no guardamos los mandamientos y mira cuántos milagros están sucediendo aquí. No guardamos el Shabbat, tenemos todo el paganismo dentro de nuestras iglesias, mas sin embargo el Señor sigue obrando. Y se jactan en eso y entonces el Señor en el final les va a decir, porque están confiando en todas las cosas que están sucediendo dentro de sus congregaciones. Pero el Señor va a decir,
Es que tú predicaste en contra de los mandamientos. Te gustaba ser un anomo. Predicabas la anomia, la maldad. No guardes los mandamientos. Ahí está la palabra, anomia. Obradores de maldad, es la palabra anomia. Ilegal, violador o violación de la ley, malvado, maldad. Y muchos, transgredir la ley. Vean ahí, prácticamente dice transgredir la ley. Y unrighteousness, injusticias. ¿Cuál va a ser la razón por la cual el Señor les va a decir esto? Aunque hagas todo esto, no te quiero aquí. Tú no eres de los bienaventurados, tú no eres de los asher, porque eres de los que enseñaste a no guardar los mandamientos y tampoco los querías guardar. Nada más vivías en lo que el poder de mi nombre te da en tus congregaciones. ¿Okay? Después va a lanzar la palabra de los constructores para terminar. Él va a lanzar la parábola esta si alguien me oye y me obedece, les voy a decir a quién lo voy a comparar. Es más, voy a traer la contraparte también. Dos constructores. Los dos van a construir. Pero uno va a construir sobre la arena, va a venir el agua y se lo va a llevar. Pero al otro no. Al que oyó, obedeció, creyó y obedeció, lo voy a comparar a aquel que construyó su casa sobre la peña. Vinieron los vientos, vinieron las aguas, todo lo que no se pudo caer. Así que esta es la gran diferencia. El que obedece y el que no obedece. Los esher y los arar. Los bienaventurados, los macarios y los no macarios. Aquí está la diferencia. Todo el sermón del monte es acerca de dos grupos de personas desde el principio. Dos grupos de personas. Unos a la derecha, unos a la izquierda. Y Mateo utiliza 3 capítulos para hablar de estos personajes. ¿Ok? Y lo voy a resumir aquí con Lucas. Lucas va a traer su panorama y aquí termino. Panorama de Lucas, de las bienaventuranzas, retoma lo mismo que Mateo, los muchos versus los pocos, ¿verdad? Y va a traer 4 bienaventuranzas, pero él las va a contraponer inmediatamente. Él va a traer a los pobres, bienaventurados los pobres, y ay de los ricos, contrapone inmediatamente. Y luego dice, bienaventurados los que tienen hambre, ay de los que no tienen hambre, ay de los que están hartos. Bienaventurados los que lloran, ay de los que ríen. Bienaventurados los aborrecidos por causa de mi nombre, ay de los que son adulados, ay de los que hablan bien de ellos, porque así el pueblo le hacía así a los falsos profetas, los adulaban y así hacía el pueblo de Israel. Entonces Lucas es práctico, él ve estos dos grupos, inmediatamente él empieza. Las bienaventuranzas se trata de esto, se trata de dos grupos de personas. Hay unos que van a ser macarios, que van a ser esher, y hay otros que van a ser arar. Hay unos que van a ser bienaventurados, hay unos que van a ser malditos, hay unos que van a ser bendecidos, otros que van a ser maldecidos. De esto se trata el Señor ahí poniendo su panorama en las bienaventuranzas. Su sermón es desde el principio. O lo haces o no lo haces. No hay punto en medio. Entonces los pobres contra de los ricos. Ay de los ricos. Bienaventurados los que tienen hambre, ay de los que no tienen hambre, de los que están hartos. Bienaventurados los que lloran, ay de los que ríen. Bienaventurados los aborrecidos por causa de nombre, ay de los que son adulados. Él inmediatamente pone ahí y él añade esta porción en su relato, o la pone, la aporta ahí en sus escritos. Lucas 6:38. Y esta la hemos sacado fuera del contexto. Todo fuera del contexto. Porque él va a traer un resumen más o menos que acabamos de leer en Mateo. Pero miren, 6:38. ¿Cuántas veces no he escuchado yo predicaciones completas de este versículo? Y todo lo relacionan con dinero, cuando el Señor en todo el sermón no era acerca de dinero. Pero este versículo que está ahí
fuera de contexto lo traen y predican acerca de que hay que dar y dar en abundancia. Da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midieres os será vuelto a medir. Los que predican de este versículo predican que hay que dar dinero para que el Señor te dé. Pero este concepto es el concepto que Moisés dijo: si tú cumples los mandamientos, si guardas los mandamientos, si te das al Señor en obediencia, Él va a bendecirte cuando entras a la tierra. Tu fruto va a estar bendecido, el de tu vientre, tus hijos, tu campo, tu trabajo, tus árboles, tus frutas. Todo te va a ir bien si eres obediente. No es que si eres obediente en pagar tus diezmos y tus ofrendas, no. El concepto hebreo es: si eres obediente a los mandamientos, no vas a tener necesidad de nada. Pero ¿cómo se ha descriversado este versículo por edades? Lucas 6:39. Y les decía una parábola. Es con lo que termina. Ya una vez que identifica estos dos grupos, les dice: ustedes ya los identificaron. Así que, ¿cómo puede un ciego, verdad? Porque les va a decir, dentro de la palabra, decir: mira, ¿cómo puedes guiar a un ciego? ¿Cómo una persona que está allá en la oscuridad, en las tinieblas, puede guiar? ¿Cómo puede ser él tu guía? Estás viendo que no están guardando los mandamientos, que están enseñando mal. ¿Cómo dejas que sea tu guía si está hablando cosas en contra de la Torah? Y les decía una parábola: ¿puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. ¿Por qué les decía esto? Decían, aquí están los dos grupos. El grupo que sí tiene paja en su ojo, pero ¿cómo es posible que el otro que tiene una viga pueda ver la paja del que tiene en el ojo el bienaventurado? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Bienaventurado tiene que ver con saber y hacer, conocer y hacer. Mucha gente, porque no sabe, no hace y perece porque no tiene el conocimiento. Pero una vez que ya hay el conocimiento, hay que hacer las cosas que vamos aprendiendo acerca de sus mandamientos. Entonces somos bienaventurados. Vamos a hacer de este grupo de bienaventurados una vez que conocemos su voluntad y la empezamos a hacer. ¿Ok? Apocalipsis va a empezar y va a terminar con un Esher, con un Macarios, con un bienaventurado. Capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y las declaró enviándolas por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, las guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esa palabra guardar es como guardar mandamientos, guardar lo que ha leído, guardar lo que ha aprendido, lo que ha oído. Entonces hay una bienaventuranza en leer la escritura, oír la escritura y guardarla, obedecerla. Ahí es donde está la bienaventuranza de Apocalipsis. Apocalipsis tiene muchas bienaventuranzas. Más les voy a mencionar la primera y la última que está en Apocalipsis 22. He aquí yo vengo presto, 22:12, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Fíjense, Él va a venir a recompensar según lo que está haciendo las personas en ese tiempo, para recompensar a cada uno según su obra. Hay unos que dicen, no es por obras. Bueno, la salvación no es por obras, pero esta recompensa, la que está hablando Apocalipsis, es por las obras. Y ya vimos en las escrituras que la fe sin obras es una fe muerta. Y Él va a decir esta palabra, porque aquí va a terminar el capítulo 22. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad.
Estas son las bienaventuranzas. Bienaventurados los que guardan. Bienaventurados son los que guardan sus mandamientos. Pero ¿qué quedamos? Que ya estamos en la gracia, ya no necesitamos guardar la ley y los mandamientos. Bueno, esto es Apocalipsis. Juan está escribiendo lo que el Señor le está diciendo. Estas son palabras del Señor mismo que le está diciendo Juan. Juan, escríbeles, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Y el Señor Jesús va a afirmar Apocalipsis en este versículo. Mas los perros no entrarán, los perros estarán fuera. Entonces aquí mismo Apocalipsis va a decir los que van a entrar. ¿Quiénes son los que van a entrar? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que guardan los mandamientos. ¿Quiénes son los que van a estar afuera? ¿Quiénes son los arar? ¿Quiénes son aquellos que predicaban que no guardar los mandamientos y no enseñaban ni tampoco los hacían? Los perros estarán fuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras, cualquiera que ama y hace mentira. Yo Jesús, esa es la firma del Señor. Yo Jesús, por eso es que les dije, este es el Evangelio según Jesús, Yeshua. Yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de todas estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida de balde. Estas son las bienaventuranzas de Apocalipsis. Empieza con bienaventuranzas, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. Y va a terminar en el 22, bienaventurados los que guardan los mandamientos. Pero los que no quisieron ser bienaventurados son aquellos que no quieren los mandamientos. Yo he venido a cumplir los mandamientos, no a violarlos. Es básicamente el sermón del monte. Y les refuerza y les quita los mandamientos de los hombres. En el sermón del monte. Voy a mencionar 2 porciones más donde aparece la palabra bendecido, porque vimos que es bendecido como que es un adjetivo calificativo que porque pues nos sacamos la lotería. No, ya vimos que significa ser derecho, leal, ser honesto. Eres honesto, eres derecho. Prácticamente el Señor en el monte, aquí en las bienaventuranzas, trajo el cordel y puso un hilito, una línea muy derechita. Dijo, o eres de estos de los que se alinean, o eres de los que no se alinean. ¿Eres de los bienaventurados, de los macarios, de los esher, o eres de los no macarios, de los no bienaventurados, de los arar? ¿De qué grupo estás? ¿Del que construye su casa sobre la roca o del que nada más sobre la arena? ¿Del que obedece y enseña a obedecer los mandamientos o el que ni cumple los mandamientos ni enseña a guardar los mandamientos? El Señor está lanzando esta línea derechita. Proverbios, Salomón va a escribir, oye tú, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. Esa palabra endereza es la palabra esher. Endereza, sé un bienaventurado, sé un recto, sé un derecho. ¿Quieres estar allá y te presentes al Señor y te diga bienaventurado porque guardaste tus mandamientos? Endereza tu corazón al camino. ¿Cómo enderezamos? ¿Cómo somos un esher? Cuando enderezamos, cuando nos ponemos derecho como un nivel, como un cordel, y nos alineamos con los mandamientos. Y díjome, estas son en Ezequiel 46, 24. Dios le está enseñando a Ezequiel las cosas que están pasando en el templo, quiénes son los trabajadores, qué es lo que van a hacer en los atrios. Y él le va a mostrar el lugar donde se está cocinando los animales, donde se están asando. Y es curioso esta palabra que fue traducida así en el español o en el inglés, pero que es la palabra asher, que es la palabra bienaventurado, que es la palabra doblemente bendecido, doblemente feliz. Estos son los aposentos de los cocineros, donde los servidores de la casa cocerán el sacrificio del pueblo. Esa palabra donde es asher. Entonces deberíamos de leer así.
ven, mira, endereza, ven acá, te voy a enseñar cómo está todo lo de los servicios, las personas santas, las personas apartadas que están teniendo un trabajo muy especial de estar asando el cordero, de estar trabajando con las carnes para dárselas a la gente en las fiestas. Ven, estos son los aposentos de los cocineros, los servidores Asher, los servidores bienaventurados, los servidores derechos, los servidores rectos, los servidores honestos, los servidores que guardan los mandamientos de la casa, cocerán el sacrificio del pueblo. Es como se debiera de leer y así se entiende mejor. Realmente este trabajo de si vas a compartir el cordero es bien difícil y tiene que ser Dios y te tiene que alinear, Isaías va a traer esta palabra Asher también, bienaventurado, pero la va a utilizar con otra traducción. Y es cuando el Señor dice al pueblo de Israel, ¿saben que ustedes me van a orar en un tiempo y yo ya no los voy a escuchar? Isaías va a empezar, estoy cansado de ustedes, no me han conocido como su Dios. El animal conoce a su siervo, a su amo. Ustedes no me conocen. Ya no los voy a escuchar sus oraciones. A menos de que lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, sálganse de este grupo que está acá, de los anomos, de los que no quieren nada con sus mandamientos, y empiecen a buscar el juicio, restituir al agraviado. Ahí es la palabra Asher. Alíñate, sé un bienaventurado. ¿Cómo eres un bienaventurado? Cuando buscas el juicio y buscas al agraviado. Tratas de no ser injusto con el agraviado. Oíd el derecho al huérfano y amparad a la viuda. Vean básicamente dónde Isaías está metiendo la palabra Asher y bienaventurado, Macario. Aquí en medio de la injusticia que estaba haciendo Israel con los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Nada diferente al tiempo de hoy. Los líderes religiosos del templo de aquel entonces son iguales que el día de hoy. Están preocupados nada más por su bienestar. Y el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero, a ver cómo le hace. Y el Señor ahí está diciendo, estoy buscando este cordel, este nivel, este Asher, este bienaventurado. Venid. Luego dirá Jehová, y estemos a cuentas con este hilito, con este nivel, con esta bienaventuranza. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. Sálganse de aquel grupo. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No porque ahorita estés ahí, te sientas. Ya les dije que hay un grupo, que ese grupo aunque quiera. Pero si tú hoy oyes la voz del Señor y piensas, ¿por qué batallo en contra de los mandamientos? ¿Por qué esta lucha constante de no querer guardar los mandamientos? Pero a la vez hay en mi corazón un deseo de sí querer guardarlos. Esta lucha. Hay otros que están diciendo, tienen una lucha, no quieren guardar los mandamientos y encima están diciendo, no es necesario guardar los mandamientos. Pero tú ya estás en este grupo que no está guardando los mandamientos, pero en ti está, pues no entiendo, pero creo, hay algo dentro de mí que quiere guardar los mandamientos. Eso te está a ti identificando como que tú no eres de ese grupo. Salí de ahí, pueblo mío. Salí de Babilonia, de la confusión. Vente acá para que el Señor te diga bienaventurado, porque bienaventurado es el que lee, el que oye y guarda los mandamientos. Y Apocalipsis van a terminar con bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Vengan, entren por las puertas de la ciudad. El camino es angosto, es de tribulación. El ancho es espacioso y muchos entran por él. Allá son los que hacedores de maldad. No importa que estén haciendo milagros, no importa que estén sanando y sacando demonios, no importa que estén teniendo servicios de mucho ruido, de mucha alabanza. Si no se alinean con los mandamientos, el Señor les va a decir, apartados de mí. Oye, pero tuvimos este servicio.
no los conozco, porque ustedes son hacedores de anomia, hacedores de maldad. No quisieron nada con la Torá, no quisieron nada con los mandamientos. Pero hoy el Señor te puede estar llamando y te puede estar tocando tu corazón. A lo mejor estás confundido y no sabes si sí o si no, que el sábado, que no el sábado, que el domingo, que las fiestas, que no las fiestas, que yo no soy judío, que no quiero judaizar. Que sí estoy empezando a entender que el paganismo está metido en la iglesia, pero ¿cómo le hago para salir? Si tus pecados fueren rojos como la grana, si tu transgresión solamente clama, ven, pongámonos a cuentas, y entonces pasas a este lado de los bienaventurados. Porque de ustedes es el reino de los cielos, porque de ustedes es el reino de Dios, porque de ustedes es todo. Buscar primeramente el reino, el maljuto de Sedecá, el Melquisedec. Todo lo demás va a ser añadido. No tenemos nada de qué acongojarnos. Y la canción que les puse la semana pasada se las voy a volver a poner. Él no está lejos y ha estado oyendo nuestro clamor. Está oyendo que le estamos clamando. Y Él va a enviar un ejército a buscarnos y nos va a encontrar y nos va a sanar y nos va a traer de regreso, porque eso es el Evangelio. Ese es el panorama del Evangelio. Él va a venir porque Él dijo que todos los pastores se portaron mal con sus ovejas. Él va a enviar a su pimpollo, Él va a enviar al mismo pastor de Israel a juntar a todas las esparcidas y las va a traer de regreso y va a cenar con ellos. De eso se trata el Evangelio. Así que hoy estoy aquí presentándoles a Yeshua. Él está enviando este ejército y te está alcanzando, te ha alcanzado, me alcanzó a mí y nos está trayendo de regreso a su redil. A su redil. La promesa es grande. Él anda detrás de nosotros, pero nos quiere meter a este grupo de bienaventurados. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hicimos? Para que podamos en el tiempo de hoy escuchar tu voz, escuchar tu llamado. No estás escondido. Y que tú hayas No ha escuchado habido nuestro un lamento, que tú hayas momento escuchado que te nuestro haya clamor interno. olvidado. Hay En medio de nuestra esperanza. Gracias, Padre. Bendícenos. En tu Bendice a mi esposa, lamento, bendice a mis hijos, en tu bendice a mis nietos, quebranto. bendice a todos mis familiares que están escuchando y regresando Amor para al el pacto. A suspirar. todos los que están escuchando el mensaje Cuando del me Evangelio. Puedes regresar. susurras que no puedes Puedes regresar. más. Gracias al sacrificio de Yeshua el Mesías. Gracias, Padre. Enviaré un Espíritu, ejército esposa, a dice, echarte en la noche más oscura. Bienaventurado Te encontraré, el que te ve, rescataré. Bienaventurado No hay guarda sus mandamientos, distancia porque de ellos es el reino de los cielos. que Ellos es el reino de los cielos, y exista ellos entrarán por la puerta entre de la nosotros. Gracias. No estás Ayúdanos, danos fuerzas para solo. entender cómo guardar tus Seré tu mandamientos. defensa, Ayúdanos a seré guardar tus tu reposo. Ayúdanos a enamorarnos. Escucho tu clamor Si me al amas, guárdanos. suspirar. Para que ese amor se Cuando empuje me en nosotros. susurras que no puedes más. Shabbat Shalom. La próxima semana, si Dios quiere, Un ejército a echarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha
tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Yo enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te rescataré. Nunca dudes, marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más profunda. Te encontraré, te rescataré. Te rescataré. Oh, yo te rescataré. Yo te buscaré y te encontraré y extenderé mi mano y te sanaré y te salvaré.